Buenas tardes amigos de SN Noticias y bienvenidos a este que es el episodio número 19 de esta serie de podcasts que hemos titulado Juventud Traicionada. El título para la charla del día de hoy es Civismo. Soy Genaro Portillo y antes de comenzar te comento que este podcast es traído a ti gracias al patrocinio de la Escuela de Artes Marciales Mixtas Actitud Marcial. Si es tu deseo como padre que tu hijo crezca con una mentalidad sana, en Actitud Marcial tienes una excelente opción. Puedes pedir mayores informes por WhatsApp al número 6674 48 59 58 y también los puedes encontrar en Facebook como Actitud Marcial Sinaloa. Bien, y ahora sí, iniciamos con esta charla, la número 19, titulada Civismo. Así como el amor de Dios exige de nosotros la práctica de ciertos actos piadosos que llamamos religión, así, el amor a la patria nos impone el cumplimiento de ciertos deberes que llamamos civismo. El civismo es el respeto a la patria, lo que la religión es hacia Dios. El civismo es la conducta con que se evidencia el amor patrio, es el celo con que el ciudadano vela, defiende y fomenta los intereses de su país, como si fuesen los suyos propios, y en realidad lo son. En el acervo común, en ese conjunto de intereses y riquezas que con razón llamaban los romanos la res publica, esto es, cosa de todos, tienes tú una parte integral, como si se tratase de una herencia indivisa. ¿No has de mirar con vivísimo interés todo lo que afectar pueda, en pro o en contra, esa herencia en que tienes una parte? No hay duda que el civismo entraña un sentimiento de justificado y laudable egoísmo que, por ser general, obra en beneficio de la colectividad. Amamos a la patria porque es nuestra, nos enorgullecen sus glorias por ser nuestras, y vemos con júbilo o con dolor su prosperidad o su desgracia, por lo que la una o la otra nos alcanza a cada uno. Pero este egoísmo debe sentirse y manifestarse de la misma manera que aquel que encierra el precepto en que se sintetiza la doctrina social cristiana. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Es decir, que nuestro egoísmo debe servirnos de rasero para medir lo que sienten y desean los demás, lo que quieran y lo que no quieran para sí. ¿Verías con indiferencia que un desconocido se introdujese en tu casa y se instalase en ella como si fuese la suya propia? ¿Permitirías que abriesen tus cartas y se enterase de su contenido? ¿Consentirías que se apoderase de tu ropa, de tus libros, de tus alhajas y de tu dinero? ¿Tolerarías con pasividad que otro te injuriase o calumniase públicamente de palabra o en hojas impresas? ¿Sufrirías impasible que alguien prendiese fuego a tu casa o la volase con explosivos? Pues si nada de eso quisieras para ti, ¿cómo vas a quererlo para los demás? Si pudieran cometer impunemente toda clase de atropellos, ¿en qué se diferenciaría una sociedad civilizada de una horda de salvajes? La civilización ha tenido que establecer y sancionar los derechos y los deberes de los hombres para con la patria y para con los conciudadanos. Con ese fin se dictan las leyes y para castigar a los que las infringen se han instituido los tribunales de justicia. Las leyes de tu país te reconocen, como a todos tus conciudadanos, ciertos derechos, a la vez que te imponen ciertos deberes. Estos últimos son pocos. Te obligan a defender la patria con las armas cuando seas llamado por la ley y a contribuir para los gastos del Estado, de la provincia y del municipio. Quedas obligado asimismo a acatar las leyes vigentes y las que emanen de legítima autoridad, así como las ordenanzas municipales de la población en que vivas. A cambio de estos deberes, las mismas leyes te garantizan el goce de varios derechos, como son el disfrute de la libertad, mientras no des motivo para que se te coarte o prive de ella, lo cual solo podría hacerse en virtud de mandamiento de juez competente. La inviolabilidad de tu domicilio y de tu correspondencia, a no ser con motivo justificado.
el respeto y protección de tu propiedad, la tolerancia a tus opiniones religiosas, la libre elección y estudio de tu profesión, la facultad de fundar establecimientos docentes con arreglo a las leyes, la libre emisión de tus ideas y opiniones, la libertad de reunión y de asociaciones pacífica para los fines de la vida humana, la facultad de dirigir peticiones a las autoridades, el derecho de admisión a los empleos y cargos públicos según tu mérito y tu capacidad. Es evidente que hay una mutua correspondencia, una justa reciprocidad entre los deberes de los unos y los derechos de los otros. Cualquier derecho que tengas tú obliga a los demás a respetarlo, del mismo modo que quedas tú obligado a respetar los derechos de los demás. Fíjate en el mecanismo de un reloj y verás cómo funciona mediante el engranaje de sus ruedas. Todas, mayores o menores, están provistas de dientes y de muescas que encajan las unas en las otras. Si no estuviesen perfectamente ajustadas, no funcionaría el mecanismo. De igual modo, en toda nación son los ciudadanos como las ruedas dentadas. Los dientes de cada una son los derechos, engranan con las muescas de las otras. ¿Qué son los deberes? Se mueven las ruedas merced al impulso inicial de un muelle, que es el procomún, y regulan sus movimientos un escape, que es la ley. En la fiel observancia del principio moral antedicho, la reciprocidad estriba el orden, la paz y la justicia, tres condiciones esencialísimas para la bienandanza de un pueblo. Los trastornos, los atropellos y las guerras provienen siempre del quebrantamiento de ese principio. Queda sentado que los derechos y deberes de los ciudadanos se regulan por medio de leyes y que a estas leyes están sometidos así los particulares como los mismos jueces que la administran, las autoridades y los funcionarios públicos. Por tanto, el civismo te obliga no solo a respetar las leyes, sino a exigir que las cumplan tus conciudadanos y hasta los mismos jueces, autoridades y funcionarios. El patriota irlandés Curran repetía en sus discursos esta frase: el precio de la libertad es una eterna vigilancia. Sí, vigilancia para que no se dicten leyes injustas, vigilancia para que las justas no se tuerzan, vigilancia para que se cumplan las buenas y se deroguen las malas, vigilancia para que la justicia se administre con estricta imparcialidad, vigilancia para evitar que las autoridades cometan abusos y los funcionarios públicos prevariquen. Vigilancia, en fin, para que ningún ciudadano infrinja la ley en prejuicio de los demás o contravengan las ordenanzas municipales causando daños y molestias a los vecinos. Cuando un pueblo sabe cumplir sus deberes y defender sus derechos, da muestras de verdadero civismo. Sin preocuparte del que dirán, ten el valor moral de protestar contra cualquier hecho que sea atentatorio a las leyes, a la moral o a la recta administración de justicia. Vela, sobre todo, por la pureza de esta última institución, que es base y asiento de todas las otras. Se tambalea un Estado cuando está corrompida esa base por el soborno, el interés personal o las poderosas influencias que se hacen pesar sobre tribunales y juzgados. Platón, en su diálogo sobre la República, pone en boca de Sócrates estas palabras: la justicia es la virtud que contiene a cada ciudadano en los límites de su deber, y anda a la par con la prudencia, la fortaleza y la templanza, en orden a la perfección de la sociedad civil. Ella impide que nadie se apodere de los bienes de otro o que sea despojado de los suyos. Le asegura a cada uno su propiedad y el libre ejercicio de su empleo. No te dejes alucinar por la reputación del orador político de fácil palabra, como no haya demostrado tener otros méritos más que su excesiva fantasía. Hombre que mucho habla, mucho hierra, dice el refrán, y para ser buen gobernante, buen legislador, buen administrador, para desempeñar los altos cargos de la política de un modo provechoso para el país, convienen hombres serios, deseosos de acción, y no los simplemente atacados con verborrea. En un banco, en una casa de comercio, en un establecimiento industrial, ha de haber al frente hombres de gran capacidad, de experiencia en el ramo a que se dedican y de una acrisolada honradez. Y,
¿Acaso una nación no es un vasto establecimiento bancario, agrícola, comercial, fabril y minero, cuyos inmensos intereses, operaciones y negocios requieren todavía mayor aptitud, mayor pericia, mayor previsión y mayor integridad en los altos funcionarios a quienes están encomendados? La política es algo más serio y más grave que la distribución de destinos, el trasiego de empleados y funcionarios, siendo a la vez la ciencia que más variados conocimientos exige y el arte que mayor peripecia requiere. Verás que, por desgracia del país, a ella se dedican y la convierten en granjería para su propio provecho muchos hombres de escasa ilustración, de menguada experiencia y de aviesas intenciones. Semejantes individuos son los causantes de lo que ha llamado un periodista las veleidades, farsas, imposturas y vaniloquios de que tan prodigia se muestra en estos tiempos la política. Guárdate de alentar con tu sufragio a esa ralea y procura combatir con todas tus energías el caciquismo, el nepotismo y el favoritismo, 3 plagas que causan en un país más daño que la cizaña en un trigal. Es un error pensar que un solo individuo poco o nada puede influir en la suerte o los destinos de una nación. Sabe Dios a dónde puede llevarte tu talento, tus empeños, tu fuerza de voluntad y el saber aprovechar las oportunidades que se te presenten. Cuando el niño Bonaparte dirigía a sus compañeros de juego, ¿quién podía pensar que algunos años más tarde llegaría aquel chicuelo a poner en jaque a todos los soberanos de Europa? Por modesta que sea tu posición y tu entidad, piensa que en el lugar que ocupas en la trabazón social puedes hacer un bien o puedes causar un daño. En la gran fábrica social, cada individuo es como una piedra o un ladrillo colocado en los cimientos o en las paredes. Unido a los demás, contribuye a la solidez del edificio, pero si se desmenuza o se zafa, la oquedad puede hacer flaquear y desmoronarse el muro completo. De gran importancia para lograr esa reunión que da la fuerza es saber mantenerse cada uno firme en su puesto, con este tacto de codos que emplean los soldados para que no se rompan las filas. No me cansaré de repetirte que la primera obligación que impone el civismo a los ciudadanos en justa compensación con sus derechos es la obediencia a las leyes. Pero esencial condición es también saber mandar. Así, si algún día llegases a desempeñar un cargo público, haz que todos tus actos se inspiren en un espíritu de justicia, se ajusten a una línea de rectitud y obedezcan a un solo móvil, tu conciencia, y se encaminen a un solo fin, el bien de la patria. Pero no debes esperar a que llegue ese caso. La misma norma de conducta debes seguir como simple ciudadano en todos los actos de tu vida, ya sea pública o privada, y en eso estriba el verdadero civismo. Empieza a manifestarlo mostrando amor a la población en que resides, obedeciendo tú y exigiendo que obedezcan tus vecinos las ordenanzas municipales, vigilando por el estricto cumplimiento de las leyes de sanidad e higiene, interesándote por la limpieza, el ornato y embellecimiento de sus calles, paseos y edificios, velando porque estén atendidos los servicios públicos, haciendo sonar tus protestas contra cualquier abuso, extorsión o despilfarro que cometa o autorice el ayuntamiento o alguno de sus concejales. Así se practica el civismo en aquellos pueblos que tienen empeño en estar bien administrados. La libertad es el derecho de hacer todo aquello que no pueda perjudicar a otro. La libertad civil consiste en la facultad de ejecutar todos los actos y transacciones no contrarios a la moral. La política es una ciencia que tiene por objeto la felicidad de los hombres por medio del gobierno, la justicia y la defensa exterior. Pues bien, es así como llegamos al final de este capítulo, que es traído a ti gracias al patrocinio de la Escuela de Artes Marciales Mixtas Actitud Marcial. Regálame un me gusta y si piensas que esta información le puede ser útil a alguien más, comparte. Soy Genaro Portillo, nos escuchamos en el siguiente podcast.